Hola, te saluda a todos sobre la tesis. Este día, platiquemos sobre la hipótesis. Seguramente tu asesor de tesis habrá platicado en clase que la hipótesis es una formulación provisional que debe probarse. Si bien esto, en lo coloquial, así es. Debemos analizar en concreto los siguientes puntos con respecto a la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una proposición o enunciado que se considera cierto de entrada, aunque aún no haya podido probarse, y que por lo tanto constituye una especulación o una conjetura de trabajo, carente de confirmación o refutación mediante la experiencia. Las hipótesis pueden plantearse con mayor o menor basamento en lo real, pero sirven como un primer paso en la investigación, la cual buscará demostrarla o refutarla. Esto, sin embargo, deberá hacerse mediante evidencia empírica o mediante una argumentación sustentada, dependiendo de si estamos ante una investigación cuantitativa o cualitativa. En todo caso, una hipótesis es una formulación provisional, ya que al probarse pasa a ser un enunciado verificado o demostrado. La formulación de una hipótesis es central, además, en el método científico, cuya serie de pasos permiten someter a prueba, refinar y finalmente formular una interpretación científica que sirva de sustento para entender la realidad. Características de las hipótesis. Toda hipótesis debe responder a las siguientes características. Toda hipótesis consiste en una relación entre un elemento A y un elemento B, sean los que sean, cuya relación está expresada en forma de una proposición. Siempre se refiere a un evento o una relación probable entre las cosas, ya que algo a todas luces imposible no puede someterse a pruebas. Posee un número de variables concretas, que deben estar claramente identificadas y definidas. La relación entre estas, además, habrá de ser propuesta por la hipótesis misma y debe ser clara, comprensible y verosímil. Normalmente se vinculan con técnicas establecidas y conocidas que sirven para someterlas a prueba. Son siempre falsables, o sea, pueden siempre contraponérsele argumentos que la contradigan y así ponerla a prueba. Son planteamientos totalmente provisionales, que serán probados o descartados mediante la investigación. Tipos de hipótesis. Las hipótesis pueden clasificarse de muchas formas, entre las que destacan las siguientes: tipos de hipótesis según su alcance. A juzgar por el tipo de realidad a la que se refiere la hipótesis, podemos hablar de hipótesis singulares, aquellas que se refieren a un hecho concreto y singular. Hipótesis generales, aquellas que se refieren a hechos que se reiteran dentro de un sistema. A su vez, se clasifican en hipótesis universales, cuando intentan demostrar un contenido que aplica a la totalidad de lo investigado. Hipótesis probabilísticas, cuando se formulan en términos de proporciones, porcentajes o mayorías. Tipos de hipótesis según su origen. Dependiendo del procedimiento lógico que permite formularlas, tendremos los siguientes tipos de hipótesis. Hipótesis inductivas, aquellas obtenidas por inducción, o sea, en generalizaciones y suposiciones a partir de casos singulares. Hipótesis deductivas, aquellas obtenidas por deducción, o sea, que se derivan lógicamente de otras hipótesis previas que ya han sido probadas o descartadas. Hipótesis analógicas, aquellas obtenidas mediante analogía, o sea, por la comparación o el traslado del contenido de una hipótesis a otras parecidas. ¿Cómo se hace una hipótesis? Los pasos para formular una hipótesis, lo cual generalmente constituye el inicio de toda investigación, son los siguientes: elegir el problema de interés, en el cual estará inserta nuestra hipótesis. Cualquiera es igual de válido. Reunir información, pues para aventurarnos a formular una hipótesis probable debemos conocer el asunto lo más posible. Comparar la información y arrojar explicaciones. Es decir, explorar las posibles respuestas o soluciones al problema, a partir de los datos reunidos y contrastados. Escoger la explicación más probable, aquella que sea verosímil, probable y que mejores métodos de investigación permita. Formular la hipótesis. Esto es, plantear la posible explicación en términos científicos, excluyendo las demás y construyendo el modelo experimental que servirá para probarla o refutarla. Toda hipótesis sirve para iniciar una investigación, sin ello no serían más que conjeturas. Lo siguiente, serían ejemplos de hipótesis. Sin ánimo de desarrollarlas en su totalidad, sirven de ejemplo de lo hasta aquí dicho las siguientes hipótesis. Conociendo el efecto que causan ciertos metales pesados en el cuerpo humano, puede asumirse que la presencia de algunos de esos efectos en una comunidad dedicada a la minería se corresponde a la presencia de dichos metales pesados en el aire, agua o alimentos de la comunidad. Cotejando las características de una emisión de ondas de radio recibida del espacio exterior con las emisiones naturales que a diario recibimos, es posible suponer que esta nueva emisión proviene de una civilización extraterrestre. Habiendo estudiado a profundidad las características de la obra de un pintor medieval de importancia,
es posible demostrar hasta cierto punto su influencia en la obra de otros pintores muy posteriores con los que no comparte nacionalidad. Diferencia entre hipótesis y teoría. En el conocimiento científico se manejan numerosas hipótesis, algunas de las cuales son comprobadas y otras, en cambio, refutadas. Las últimas se reformulan, afinan o descartan, mientras que las primeras se integran en sistemas lógico-deductivos que intentan explicar pormenorizadamente un fenómeno de la realidad, y que se conocen como teorías científicas. Es decir, que una teoría está constituida por un conjunto de hipótesis comprobadas, de modo que éstas constituyen una unidad de sentido mucho menor en el terreno de la investigación científica. ¿Quieres saber más sobre cómo elaborar tu hipótesis? En esta publicación encontrarás el enlace para escribirme por WhatsApp. Profesor Antonio Reyes Loría Barrero, a tus órdenes.